Desde 2019, el Instituto Nacional Electoral ha tenido que sujetarse a una reducción presupuestal e incluso ha promovido controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia en defensa de su autonomía presupuestal. ¿Cómo quedará en 2022 su presupuesto? ¿Cuánto propone Hacienda y cuánto propuso el INE para el año que viene? ¿Cuáles son los rubros que deberán ajustar? Acompáñenos a conversar con el maestro Eurípides Flores, representante de Morena en el INE. En el análisis, el doctor Guillermo del Valle. Maestro Eurípides Flores, bienvenido. Muchas gracias, Estela. Buenas noches. Bueno, pues el 14 de noviembre tiene que quedar aprobado el presupuesto de egresos. Hay una propuesta por parte de la Secretaría de Hacienda para reducir el presupuesto a los órganos autónomos. ¿Qué se prevé para el INE y cómo califica esta propuesta que a su vez hace el INE para el presupuesto? Efectivamente, Estela, como bien sabes, el pasado 8 de septiembre se presentó la propuesta de presupuesto federal que incluye la propuesta de presupuesto que hace el INE para gastar el próximo año. La verdad es que nosotros tenemos una crítica muy fuerte sobre la propuesta que puso sobre la mesa el Consejo General del INE. Está pidiendo en términos globales más de 24,600 millones de pesos. El presupuesto del INE se compone por el presupuesto operativo del instituto, lo que tienen que gastar para la organización de procesos electorales, y en el caso del 2022 se van a llevar a cabo previsiblemente 2 procesos de participación popular y además el financiamiento de los partidos políticos. De eso constan los 24,000 millones de pesos. Y la verdad es que si nosotros nos ponemos a revisar, desmenuzar la propuesta del Consejo General, vemos que hay todavía una oportunidad muy grande para reducir ese presupuesto en un contexto que como bien sabes, es complicado para todos los mexicanos. Claro. En términos económicos. Lo que hemos visto en el presupuesto del INE es que podemos ahorrar cerca de 3,000 millones de pesos si le metiéramos una verdadera medida de austeridad y se apretara el cinturón del instituto. ¿Cuáles rubros, por ejemplo? Pues empezando por los sueldos y salarios. Hay sueldos de los consejeros ganan más que el presidente de la República. Es de verdad obsceno lo que están proponiendo los consejeros ganar el próximo año. Son 4,3 millones de pesos por consejero al año para sus remuneraciones. Además de que es obsceno, la cantidad en sí misma es anticonstitucional. Y lo hemos dicho de manera reiterada. La Cámara de Diputados, desde nuestro punto de vista, no pudiera aprobar esa propuesta de salarios porque viola el 127 constitucional y también la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que los sueldos de los consejeros se tienen que ajustar al 127 constitucional, que dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Eso es lo que están planteando ellos. Ese sueldo, en términos pues, reales, serían alrededor de 365,000 pesos al mes, cuando el presidente a lo mucho gana 112,000 pesos mensuales. Entonces es absolutamente desproporcionado, es inconstitucional y hasta inmoral. En este contexto, ¿dónde quedan? Porque, bueno, como no han querido sujetarse a estas, pues al artículo que mencionas de la Constitución, se han amparado, pero no ha habido como un fallo de la Suprema Corte de Justicia. ¿Volverán a recurrir nuevamente al amparo? ¿Qué va a pasar? Porque, pues sí, ya son 3 años consecutivos de esto. Efectivamente, ¿no? lo que han hecho el INE y algunas otras instancias de carácter autónomo es ampararse respecto de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que es la que aterriza el tema del 127 constitucional, y además cada vez que se emite el presupuesto ellos se presentan amparo para que no se les aplique la regla constitucional. Efectivamente, nosotros pues consideramos que sí ya debe fallar la Suprema Corte sobre este tema para que ya quede claro. Creemos que es más que evidente lo que dice la Constitución, y por más que haya argumentos de los consejeros y de otras instancias de órganos autónomos, se tiene que aplicar el 127 constitucional. Entonces sí, también hacemos un llamado ya a que se resuelva ese tema para que ya no haya ninguna justificación, ningún pretexto para cumplir con lo que dice la Constitución. Bueno, y en un contexto que todavía más delicado en términos de austeridad, como es la pandemia, con todas las consecuencias económicas que ha tenido a nivel mundial, no solo en México, pero pues sí, ya realmente ya se llegó a un punto en el tema de los salarios
delicado, ¿no? De Sí, inflexión, digamos. Y no solamente es el tema de los salarios, la operación misma del INE hay oportunidades muy ¿En qué otros importantes. rubros pueden disminuir gastos? Podrían disminuir, por ejemplo, en el rubro de asesorías, hay un monto importante de asesorías, hay un rubro importante de seguros de separación individualizada, seguros de gastos médicos. Nosotros, este rubro que nosotros estábamos calculando se podría recortar al INE, no afectaría la operación real del INE. Lo comentábamos en la sesión del Consejo General en la que se aprobó la propuesta de presupuesto. Desde el 2016 hasta la fecha, el presupuesto operativo del INE prácticamente no se ha movido. Ellos dicen o lo ven como una cuestión positiva, pero es negativo. Lo que ha pasado en el gobierno federal es que a partir de la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno federal, se dio una medida de austeridad muy fuerte que redujo los presupuestos de las instancias federales. Eso no ha sucedido en el INE, no se ha dado una verdadera oportunidad o un verdadero ejercicio de racionalidad en el gasto, y nosotros es lo que le estamos planteando al Instituto Nacional Electoral, que lo haga y que se reduzca el presupuesto operativo del INE. ¿Cómo ha sido recibida toda esta participación? Desde luego no es la tuya a nivel personal, sino de Morena como pues representación de quienes han votado por el partido, en fin, y de la austeridad en general. Pues hay digamos, reticencia. Ellos, el Consejo General, algunos de sus consejeros plantean que la autonomía que ellos tienen a nivel constitucional les alcanza para que nadie les toque sus presupuestos, y eso es absolutamente incorrecto. Hay una división de poderes y hay una división de facultades. El Consejo General tiene, por supuesto, la facultad de presentar una propuesta de presupuesto, pero la Cámara de Diputados de mayoría morenista tiene la facultad de aprobar o no la propuesta que le haga el INE. Nosotros consideramos que hay oportunidad de esta revisión, y bueno, ellos se van a quejar seguramente de que se les está ahorcando, se les está aplicando un recorte desproporcionado. Eurípides, desde luego el presupuesto del INE va a garantizar los recursos tanto para estas consultas populares, entre otras la revocación de mandato, y también que se realicen de forma correcta los procesos electorales del año que viene. Sí, sin ninguna duda. Es un tema interesante. El Consejo General del INE está proponiendo, por ejemplo, para el tema de la ratificación del mandato del presidente que se prevé para marzo del siguiente año, un presupuesto de 3.800 millones de pesos. Ya tuvimos una primera experiencia en este tipo de procesos de participación popular. Este año tuvimos la consulta sobre el juicio a los expresidentes. Esa consulta le costó al INE alrededor de 500 millones de pesos e instalaron 57,000 casillas. Para el próximo año, en el proceso de ratificación del mandato, se está planteando alrededor de 161,000 casillas, pero un presupuesto casi de 7 veces más, de 3.800 millones de pesos. Es absolutamente desproporcionado. Entonces, si es una desproporción absoluta, y también en ese tipo de ejercicios hay oportunidad de eficientar el gasto sin, y lo repito, sin afectar la certeza del proceso, sin afectar la buena organización del mismo, porque ya lo vimos. Claro. Ellos lo dijeron claro, la consulta popular de este año fue un éxito, fue bien organizada y tuvo resultados certeros. Bueno, y con un ejercicio presupuestal razonable. Ahora, en el caso de la consulta de revocación de mandato, pues creemos que se puede hacer lo mismo, con la utilización de lo ya aprendido, poder llegar a un ejercicio más austero, más eficiente de los recursos para llevar a cabo este ejercicio sin perder la certeza. Eurípides Flores, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación, Estela, estamos a la orden. Gracias. Y bueno, vamos a un análisis con el doctor Guillermo de Loya. Uno de los temas más controvertidos dentro de la posible reforma político-electoral tiene que ver con la presupuestación, que significa cuantiosos fondos tanto para los organismos encargados de velar por la democracia electoral como para el financiamiento público a los partidos políticos. Es así que en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, la Secretaría de Hacienda plantea una reducción presupuestal para el próximo año de 8.9% al Instituto Nacional Electoral. Mucha controversia por las cuestiones que se ven en el horizonte. Una revocación de mandato, consulta popular en la posibilidad de llevarla a cabo, pero no hay pretexto. Necesitamos una democracia más eficiente y menos costosa. Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Estela, como siempre. Como siempre, un gusto. Bueno, apenas va a empezar la discusión. Ya el análisis ya está, pero realmente los debates por el presupuesto de egresos y la ley de ingresos están por verse en los próximos días.
Y lo decíamos en otras ocasiones, creo que si algo va a generar de alguna manera diferencias es la posible implementación de una reforma político-electoral que, bueno, ya anunciadamente viene a reducir las estructuras, sobre todo burocráticas o de operación, que amparan a los organismos autónomos, que en el caso de los que velan por la democracia electoral, como es el Instituto Nacional Electoral. Creo que eso no es una cuestión que se vaya a concretar por la reforma constitucional que se requiere, pero creo que sí vamos a empezar a ver eso posible, digamos, ajuste que se tiene en torno al INE y con las cuestiones que implica, que verdaderamente yo creo que hay para ambos lados. Creo que hay cuestiones en el horizonte, sin duda tenemos la posibilidad de 2 ejercicios de democracia directa, de la revocación de mandato y por supuesto también la posibilidad de otra consulta popular que implican logística y dinero, pero que sin embargo no debe de ser, es el núcleo de la actuación de un órgano electoral que sí también ha tenido grandes resultados y que sí ha venido a apuntalar a nuestra democracia. Pero creo que en la medida en la que hablemos directa, francamente, y de alguna forma con la generación de consensos, evitando esos puntos álgidos va a ser provechoso. Pero fíjate, Guillermo, tocas un tema importante, el que tiene que ver con que efectivamente los procesos electorales han sido cada vez más eficientes. Evidentemente se tiene que reflejar en reduce el gasto, pero tendríamos que acabar con el sospechosismo. Sí, claro. Y todavía en la elección de junio de este año había gente que todavía dudaba de ciertos temas electorales, en fin, se fueron varios casos al tribunal, qué sé yo. El punto aquí es, tendría que reducirse por ese lado el gasto operativo y por el otro lado el tema de los salarios y no son nada más los salarios, las prestaciones que tienen los consejeros, porque hasta los que están vinculados con ciertas corrientes de izquierda, porque es innegable que todos los consejeros tienen una vinculación ideológica con algún partido, alguna afinidad o lo que sea, pues todos han recibido, excepto uno, han recibido el salario igual al presidente de la República. Los demás, bienvenido a mi bolsillo y son esos temas que hay que ventilarse y que hay que transparentar y que efectivamente hay que corregir en la medida en que también como sociedad y como partidos asuman que efectivamente el instituto pues ha dado en general buenos resultados en los procesos electorales. Yo creo que la mejor medida de esos resultados es la generación de democracia. De democracia, pero también de alternancia dentro de las propias elecciones. Lo hemos visto ahora, digamos, en este esquema donde el Instituto Nacional Electoral coordina la acción de los soples, pero también en varias elecciones federales en donde hemos tenido la ocasión de ver la subida-bajada de las fuerzas políticas y los institutos políticos. Creo que es una gran medida para saber qué tan sana es nuestra democracia, pero eso no quiere decir que no sea perfectible. Y estamos en un esquema en donde tendremos, repito, que apostarnos hacia la modernidad. Bueno, y rápidamente te quiero pedir sobre este tuit que está aquí, la Suprema Corte de Justicia tendrá la última palabra en el caso de los sueldos de los consejeros del INE, dice la institución en un comunicado. Bueno, no se ha resuelto desde 2017. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Le va a poder seguir dando la vuelta la Corte a definir los amparos que han interpuesto los integrantes de los órganos autónomos para que no les modifiquen el sueldo? Yo creo que ya es oportuno, porque incluso está en entredicho la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y también está en la mesa una cuestión importante y delicada, la posibilidad de comisión de delitos en el Código Penal Federal con la denominación del recibo y pago indebido de remuneraciones, que es una cuestión que consustancialmente y colateralmente proviene de esta situación, la cual no puede pesar sobre los consejeros. Debe de resolverse y tiene que haber claridad jurídica. Pues que no le den la vuelta en la Corte. Doctor Guillermo de Loya, muchas gracias. Muy gentil. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.